Hola a todos, soy Claudia Monroy Rodríguez y el día de hoy les voy a hablar sobre las principales estructuras del sistema nervioso central, lo cual realizaremos de una manera lúdica por medio del juego de la golosa. Yo voy a arrojar el elemento y en cada una de las estructuras que éste caiga les diré su función. Principalmente hay que mencionar que el sistema nervioso es el encargado de controlar todos los procesos a nivel sensitivo, motor y de sus propios procesos internos. Esto quiere decir de manera autónoma. Este está formado por una red intrínseca de miles de millones de neuronas, células gliales y fibras nerviosas. A su vez, se divide en dos: sistema nervioso central, conformado por encéfalo y médula espinal, y sistema nervioso periférico, conformado por nervios craneales y nervios espinales. Como dato curioso, ¿sabías que el sistema nervioso central posee particularidades propias, como que sus órganos son protegidos del ambiente externo por las meninges y que sus células funcionales se agrupan y forman dos organizaciones, sustancia blanca y sustancia gris? Ahora bien, hablaremos de el tálamo, palabra que se deriva del griego tálamos y significa cámara interna o lecho nupcial. En el ser humano mide cerca de 3 centímetros de largo y 1.5 centímetros de ancho cuando está en su punto más amplio. Su forma es ovalada y ocupa aproximadamente el 80% de la región diencefálica medial. Es importante saber que el tálamo tiene dos tipos de neuronas. Una neurona principal que lo que busca es enviar información fuera del mismo e interneuronas locales, las cuales reciben la información de la misma fuente de las neuronas principales, pero se destacan en que solo entran en contacto con las células talámicas. De igual manera, desempeña un papel importante en las funciones ejecutivas básicas, parte sensitiva y colabora en la percepción de estímulos dolorosos, térmicos y mecánicos. A su vez, es el encargado de regular las funciones de la corteza asociativa y es importante en funciones ejecutivas superiores como lo son el lenguaje, el habla y las funciones cognitivas mediadas por la corteza. Ahora bien, la sustancia blanca conforma el 60% del encéfalo y está conformada por los axones de la neurona, el cual es el encargado de transportar la información procesada por el soma hasta las terminales nerviosas. Las principales funciones de la sustancia blanca es que la transmisión de la información se realice de forma correcta, manteniendo así la comunicación entre el sistema nervioso y los demás sistemas del cuerpo. Además, estudios recientes especifican que esta tiene relación en los procesos emocionales y en diferentes elementos cognitivos como la memoria y el aprendizaje. Sin embargo, cuando la sustancia blanca falla, se generan afectaciones como son cansancio, descoordinación y debilidad muscular, visión borrosa, dificultad de recuerdo, déficit en funciones ejecutivas y de las capacidades intelectuales. En cuanto al cerebelo, en los seres humanos representa entre el 10 y 15% del peso cerebral, el 40% del área superficial cerebral y el 50% de las neuronas del cerebro. Es una de las zonas del encéfalo con mayor densidad de neuronas y es el encargado de integrar los procesos sensoriales y motores del cuerpo humano. Asimismo, estudios recientes han revelado que es posible que el cerebelo participe en otras funciones, incluidas las relativas al procesamiento cognitivo, del lenguaje, aprendizaje e incluso en el procesamiento de otros estímulos sensoriales como la música. Se vale aclarar que los daños a distintas partes del cerebelo pueden llevar a distintos síntomas, los cuales incluyen los trastornos de postura y el equilibrio, la rigidez de los miembros y la discoordinación o descomposición del movimiento. El hipocampo es una de las principales estructuras cerebrales que se puede encontrar tanto en humanos como en otros animales mamíferos. Este pequeño órgano
ubicado en el lóbulo temporal intermedio y con una forma que se asemeja a la de un caballito de mar, es una de las partes más importantes del sistema límbico, encargado de la regulación emocional. Además, posee un papel fundamental en los procesos de memoria, especialmente en la memoria a corto plazo y en la navegación espacial. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, los daños hipocampales provocados por la neurodegeneración son uno de los principales síntomas en aparecer, provocando en sí un inicio de desorientación y problemas leves de memoria. Los ganglios basales son masas nucleares subcorticales derivadas en su mayor parte del encéfalo y se encuentran relacionadas principalmente con el control y aprendizaje motor. Hay que aclarar que están involucrados en los movimientos como la iniciación correcta por medio de la planeación y ejecución de programas motores, por lo que cuando la integridad de los ganglios basales se ve afectada, se generan una serie de movimientos involuntarios como lo son hipocinéticos, relacionados con la enfermedad de Parkinson, o hipercinéticos, relacionados con la enfermedad de Huntington. Estos a su vez se conforman por el globo pálido, el cual se encuentra separado en segmento interno y externo, siendo un núcleo de salida de los ganglios basales. Allí la información es dirigida al tálamo y tiene gran importancia en el control del movimiento fino, tanto de extremidades como de los ojos. También el núcleo subtalámico recibe aferencias de la corteza cerebral y también del globo pálido externo y del tálamo. Su principal función es la de regular funciones motoras. La sustancia negra está dividida en las partes dorsal y ventral. La parte dorsal comprende a la sustancia negra compacta y la parte ventral a la sustancia negra reticulata. También tienen gran importancia en el control de movimiento fino, tanto de extremidades como de los ojos. En cuanto al núcleo caudal, este se sitúa debajo del lóbulo frontal y en conexión con el occipital. Este se vincula con la sensación de alarma y motivación. Esto se debe a sus conexiones con el lóbulo frontal. El putamen es fundamental en el control de los movimientos automatizados y se ubica debajo del núcleo caudal. Están unidos por la zona anterior, además se vinculan al movimiento de la cara y extremidades. El núcleo accumbens, el cual recibe señales del área tegmental ventral y envía señales al glóbulo pálido. Este participa en el mantenimiento de conductas forzadas por drogas y habituación. Ya que posee conexiones con el sistema límbico. Finalmente, se les reconoce como el sistema motor extrapiramidal, por lo que cuyas lesiones, en contraste con las lesiones del sistema piramidal, no paralizan al paciente, pero sí resultan en movimientos involuntarios anormales. En cuanto a la amígdala, hablamos que es una estructura de apariencia almendrada. Esta se ubica en lo más profundo de los lóbulos temporales. Al igual que muchas otras estructuras subcorticales, esta también está formada por una serie de centros neuronales, los cuales poseen sus propias funciones. A esta también se le conoce como el cuerpo amigdaliano, siendo una de las estructuras de más interés en el ámbito de la psicología. Esto debido a que su condición de cerebro profundo la hace ser la principal reguladora de emociones básicas, así como de los instintos de supervivencia primarios. Cuenta con un núcleo lateral, basal, central, entre otros, donde cada uno cumple un rol específico relacionado con los sentimientos y las emociones. Al producirse una lesión o algún tipo de deterioro en el campo amigdaliano, se podría experimentar problemas en cuanto al reconocimiento de las expresiones faciales que reflejan emociones, o otra consecuencia es
la falta de respuesta a estímulos sexuales o la imposibilidad de reconocer los propios sentimientos como amor, felicidad, angustia, incluso rabia, entre otros datos. La médula espinal es la parte más caudal del sistema nervioso central, empezando en el bulbo raquídeo y terminando en la zona lumbar. Esta parte del sistema nervioso es el punto de conexión que existe entre el cerebro y el resto del organismo. Por allí pasan la gran mayoría de fibras nerviosas y se debe aclarar que la transmisión de la información no se da generalmente a través de una única neurona. También que esta a su vez tiene un canal central estrecho, el cual se cierra en la adultez. Asimismo, la médula espinal recibe información de manera eferente, es decir, lo concerniente a la contracción muscular, función motora y secreción de glándulas, y de una manera aferente encargada de la información sensorial desde la piel, membranas mucosas y estructuras más profundas. Al hablar de neurona decimos que es una célula especializada que se encarga de recibir y enviar señales a otras células especializadas, esto por medio de sus extensiones conocidas o denominadas como axones. De igual manera, existen diferentes formas y variedades de neuronas. Esto se debe a sus funciones especializadas según las desempeñan. Por ejemplo, todo lo referente a olores o ondas sonoras que son recogidas en el ambiente es por la participación de las neuronas sensitivas. En lo referente a movimientos o contracción de músculos, esto se logra por la integración de las neuronas motoras. Además, hay que resaltar que entre la comunicación de las neuronas se encuentran unas interneuronas. Estas se dividen en locales, encargadas de formar el circuito con la más cercana y de analizar información pequeña. Y las de relevo, estas conectan los circuitos de interneuronas locales en una región del cerebro con aquellas de otras regiones. Un ejemplo puede ser cuando hablamos de un partido de fútbol, las neuronas locales serían los titulares y las neuronas de relevo los suplentes. Es importante resaltar que todo lo referente a pensamiento, aprendizaje, actuación, entre otras actividades, le es posible al ser humano por la actividad integrada entre las neuronas o células del sistema nervioso central. Finalmente, la corteza cerebral constituye como tal una entidad integrada con múltiples interacciones consigo misma y con el resto del sistema nervioso central. Las funciones mentales superiores se asocian con la actividad de la corteza cerebral y su influencia sobre otras estructuras. Es importante aclarar que la corteza cerebral puede ser dividida según sus diferentes áreas funcionales. Está el área sensitiva, que recibe la información sensorial desde los núcleos concretos del tálamo, y a su vez dentro de esta región encontramos dos áreas esenciales para nuestro funcionamiento, como lo son el área primaria y el área del lenguaje de Broca. En cuanto a las áreas de asociación, son aquellas que como tal hacen posible la existencia de las funciones mentales más complejas y que son abstractas. Dentro de estas está lo que son los mecanismos de memoria, cognición, el dominio de las emociones, la capacidad de razonar y la voluntad. Además, también tiene influencia en el desarrollo de la personalidad y la inteligencia. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Que tengan un buen día. Cualquier cosa pueden consultar las referencias. Hasta luego.